Según fuentes tradicionales, Demócrito nació cerca del año 460 a.C., lo que lo hace un contemporáneo joven de Sócrates, quien nació en el año 470 a.C. Es por esto que no hay que tomar el rótulo de presocráticos en sentido literal. Tenemos hechos poco fidedignos registrados sobre su vida. Fue ciudadano de Abdera, localidad de Tracia, una zona que hoy corresponde a partes de Turquía, Grecia y Bulgaria. Su padre era un ciudadano rico. Fue el menor de 3 hermanos entre los que se repartieron una herencia, y Demócrito se quedó con la parte más pequeña que gastó en viajes. Se asoció con Leucipo y ambos conocieron a Anaxágoras, quien era 40 años mayor, y a quien Demócrito acusó de plagio de ideas sobre el sol y la luna. Viajó por varios lugares, incluyendo Egipto, para aprender geometría, y a la India, donde conversó con los filósofos desnudos. Cuando pasó brevemente por Atenas, no se preocupó por hacerse fama, al punto de que conoció a Sócrates, pero Sócrates no lo conoció a él. Pasaba el tiempo meditando solo entre sepulcros. A la vuelta de su travesía, luego de gastar todo su dinero, vivió de la indigencia, lo mantuvo un hermano y adquirió reputación de adivino. Murió a los 100 o 109 años, lo que le haría un contemporáneo del joven Aristóteles. Se dice que antes de morir se quedó ciego, o él se cegó a sí mismo, y dijo que lo que podía contemplar con el ojo del alma es más hermoso y más verdadero que lo que se puede ver con el ojo del cuerpo. Es famoso también por el apodo de El filósofo alegre. Se le atribuyen cerca de 70 libros que tratan temas diversos: física, literatura, matemáticas, música, moral, tácticas de guerra, agricultura. Uno de ellos se titulaba Sobre el pequeño sistema del mundo o microcosmos, que alude al libro Macrocosmos de su maestro Leucipo. Desafortunadamente solo sobreviven fragmentos de fuentes secundarias sobre Demócrito y su vasta obra. Aristóteles es una de esas fuentes. Él escribió todo un libro, que hoy está perdido, sobre o contra Demócrito y su teoría física. Pero tengamos en cuenta que los reportes de aquellas ideas también traen interpretación y crítica. Leucipo fundó el atomismo y Demócrito lo desarrolló. Vamos a hacer un repaso sobre las bases de esta teoría que hemos visto en el video de Leucipo. En los tiempos de la antigua filosofía natural griega surgió el atomismo como respuesta al sistema parmediano, también conocido como monismo eleático. Parménides parte de la premisa de que algo, lo que sea, no puede crearse o generarse o empezar a existir de la nada. Este hecho lo llevó a declarar que el cambio no existe. Piensen en el cambio en términos de lo frío y lo caliente, por ejemplo. Comúnmente, si tengo un poco de agua fría y la acerco al fuego, se va a calentar. Ese es un tipo de cambio. Sin embargo, en esta agua fría, ¿dónde está lo caliente? En ningún lugar, no existe. Y si no existe, no puede generarse de la nada. De modo que lo mismo sucede con toda la realidad, a la que Parménides llama el ser o lo que es. Lo que es no puede dar lugar a lo que no es. El cambio es imposible. Ahora vos podés decir, pero Parménides, el agua estaba fría recién y ahora está caliente. Yo lo siento así, yo puedo percibir el cambio. A lo que él contestaría, sentís el cambio debido a una ilusión generada por los sentidos. Los sentidos humanos, vista, tacto, oído, nos hacen creer que las cosas cambian, pero lógicamente, racionalmente el cambio no existe. No debemos dejarnos llevar por las sensaciones que son imperfectas para alcanzar la verdad. Este fue el desafío planteado por Parménides y desarrollado por Zenón y Meliso. ¿Cómo explicar suficientemente el cambio? Anaxágoras y Empédocles, cada uno por su parte, hablaron sobre el cambio sin admitir que las cosas se generan de la nada. Para ellos, el universo está compuesto de diversos materiales que no cambian ni se transforman, pero se reordenan, dando como resultado el mundo aparente tal y como lo percibimos. Esta corriente de pensamiento se denomina pluralismo, que afirma que existen muchas cosas, y se opone al monismo, que dice que la realidad es una sola cosa. Leucipo y Demócrito están dentro del pluralismo, pero a su vez son atomistas.
El atomismo antiguo es una teoría que dice que el cosmos y todos los objetos en él están hechos de átomos. El término átomos o átomon en griego significa sin división o indivisible. Cada uno de los átomos cumple con las características del ser parmediano. Son uniformes, homogéneos, no son generados ni destruidos, son eternos y no cambian de forma interna. El único cambio que admiten es el de movimiento. Parménides y Zenón habían dicho a su vez que el movimiento no existe, no puede existir ya que es una forma de cambio. Todos los átomos son iguales excepto en términos de tamaño y forma, pero sustancialmente están hechos de lo mismo. Pero si los átomos son todos iguales, ¿cómo hacen para conformar las cosas del mundo que son muy diferentes e incluso opuestas? Los átomos se unen y se ordenan de diferentes maneras, y eso es lo que genera la pluralidad de cosas en el mundo sensible. Aristóteles diría que de la misma forma en que la tragedia y la comedia están hechas de las mismas letras, así las diferentes disposiciones de átomos del mismo tipo dan lugar a cosas distintas. Aquí podemos marcar una diferencia importante con la teoría atomista moderna, iniciada con John Dalton a principios del siglo XIX, puesto que Dalton admite que los átomos pueden ser de distinto tipo. Y dicho sea de paso, a pesar de que se sigue usando esa palabra, no se considera a los átomos como indivisibles en la actualidad, sino que se pueden dividir y están hechos a su vez de partículas subatómicas. Aparte de los átomos está el vacío. El vacío es donde los átomos no están, y todos estos se pueden mover en el vacío. Los atomistas lo llamarían lo que no es o la nada, mientras que los átomos son lo que es o algo. Entonces Demócrito aseguró un hecho que a simple vista parece una contradicción, que lo que no es decir, el vacío, existe. Para él lo que no es y lo que es existen por igual, ni más ni menos. Los de la escuela eleática escucharían esto con rechazo. Meliso de Samos, discípulo de Parménides, diría: el vacío no existe. No puede ser que la nada, lo que no es, exista. Y si no existe el vacío, el movimiento es imposible, porque las cosas no tienen lugar para moverse. La realidad para Meliso es como un librero lleno. No puedo añadir un libro nuevo, porque no tengo un lugar disponible. Del mismo modo, las cosas no se pueden mover porque no tienen lugar a donde moverse. Pero los atomistas le dieron vuelta al razonamiento y dijeron: las cosas se mueven, partamos de ahí, el movimiento existe. Por lo tanto, el vacío debe existir, para que las cosas tengan espacio para moverse, si no, ¿a dónde irían? Admitir la existencia del vacío fue un paso radical en su momento. Los primeros atomistas piensan que para tener algún tipo de cosmología que dé cuenta del mundo que percibimos, tenemos que permitir dos características vitales: pluralidad y movimiento. El vacío cumplirá el propósito doble de separar los átomos y de otorgarles espacio para que se muevan, así que su rol es absolutamente crucial. Las cosas que vemos y experimentamos todos los días están hechas de átomos. Los cambios en las cosas son producto de las alteraciones por reordenamiento de los átomos que las componen. Este mundo surgió de un torbellino de átomos y así también existen otros mundos que se generan de la misma manera. Hay que notar que los átomos, infinitos en cantidad, y su movimiento en el vacío son los factores suficientes para explicar el origen del mundo según esta teoría. No hace falta el nous de Anaxágoras, ni el amor ni el odio de Empédocles, ni ninguna otra fuerza o inteligencia cósmica. La formación del mundo fue un proceso mecánico y no tiene nada de especial, ya que este mundo no es más que uno de muchos mundos que se han generado en el universo infinito. Ojo, la formación del mundo y de nuestras vidas no fue algo al azar, sino que fue por una razón y necesidad, lo que no quiere decir que haya un propósito mayor y final en nuestra existencia y en la del cosmos, lo que molestaría acaso a Aristóteles. Ahora, si los humanos también estamos hechos de átomos y vacío, ¿qué lugar queda para nuestra propia agencia? Epicuro estuvo preocupado por esta cuestión. ¿Acaso Demócrito no fue así de determinista, pero ciertamente explicaría algunos de nuestros comportamientos con base en la interacción de los átomos? Ya vamos a verlo.
En resumen, lo real son los átomos y el vacío. Los átomos son infinitos en cantidad y forma, son iguales en esencia, se mueven en el vacío. Sus interacciones son la causa de la generación y destrucción de todas las cosas que percibimos en el cosmos. Mediante un análisis preciso de la noción del vacío, él hace a toda su idea atómica más definida y por su afirmación sobre la eternidad del universo y la noción fundamental de necesidad, él ha propuesto una base metafísica no meramente para el atomismo, sino para cualquier concepción científica del mundo. Pero, ¿a qué nivel de desarrollo llegó Demócrito en esta teoría? Es difícil saberlo, sobre todo considerando que gran parte de los reportes parciales de sus ideas vinieron de personas que justamente se oponían al atomismo. Hay discusiones hoy en día sobre algunos aspectos de este sistema. Una cuestión es, por ejemplo, en qué sentido usaban el término indivisible, matemático o físico. O en todo caso, ¿por qué los átomos tienen que ser indivisibles? Zenón había expuesto que resulta problemática la idea de algo infinitamente divisible. Si tenés un objeto que se extiende espacialmente, lo podés dividir en partes, y a esas partes las podés dividir en otras partes a su vez, y la división podría continuar así infinitamente, lo cual sería un absurdo. Así que Demócrito afirmó, bueno, existen cuerpos que no se pueden dividir. Pero, ¿por qué no se pueden dividir, Demócrito? ¿Acaso porque son muy pequeños, como dice Leucipo? No, ya que en realidad no hay límites para su tamaño. Un átomo podría tener el tamaño de un mundo, si querés. Entonces, ¿será porque son muy duros, como para ser cortados, como un diamante? No exactamente, ya que por más duro que sea un diamante, aún contiene átomos y vacío. En cambio, dentro de un mismo átomo no hay espacio vacío. El átomo está completamente lleno, como un vaso de agua sin burbujas de aire. Le debe su indivisibilidad a su homogeneidad. Cuando Demócrito dice en alguna parte que algunos átomos pueden ser muy grandes en comparación, ¿será que el filósofo estaba pensando en partículas de polvo que con cierta luz uno las puede ver flotando en el aire? Otra pregunta, ¿cómo surgió el universo, Demócrito? El universo siempre ha existido, es eterno, ya que nada puede haberse creado de la nada. Además, todas las cosas que son, serán y han sido, son predeterminadas por la necesidad. Siguiente cuestión. ¿Tienen peso los átomos? Las fuentes antiguas y modernas exhiben discrepancia. Según Aristóteles, Demócrito sostiene que los átomos tienen peso, y cada uno es más pesado o liviano que el otro en función de su tamaño y forma, ya que el material es el mismo. Los objetos que están compuestos de átomos difieren en peso por la cantidad de vacío que tienen. Más vacío, más livianos van a ser. Todo tiene un peso, incluso el fuego, que parece completamente liviano, tan liviano que tiende a ir hacia arriba. Lo que pasa es que el fuego es comprimido de alguna manera por otros cuerpos que tienen más peso. Esta es una interpretación que sale de varios fragmentos que en apariencia lucen contradictorios. De todas maneras, es válido asumir que Demócrito, como Leucipo, estuvo conforme en considerar al tamaño y la forma como las únicas propiedades primarias de los átomos, y que el peso, en sentido absoluto, fue introducido más tarde en la teoría atómica y sólo íntegramente reconocido por Epicuro, en una estrecha conexión con su explicación general sobre el movimiento atómico. Ya que mencionamos esto, no hay un desarrollo completo por parte de Demócrito y Leucipo sobre el movimiento de los átomos. Ellos comentan: los átomos se mueven en el vacío, chocan y rebotan entre sí. Este tipo de movimiento se conoce como derivado, pero la pregunta es, ¿cuál es la causa de su movimiento original? Si tuvieran que explicar el motivo del movimiento original, si es que lo hubo, los atomistas acaso dirían algo como: fue al azar. Los átomos comenzaron a moverse sin una dirección en particular. Aunque por otro lado, Demócrito diría que los átomos siempre estuvieron en movimiento. No hubo movimiento original. Antes de la formación del cosmos, se movían en todas direcciones debido a la necesidad, suprema ley del universo.
Y a todo esto, ¿cómo hacen los átomos para formar las cosas que vemos en nuestra vida cotidiana? Los átomos van por ahí, colisionan entre sí, algunos se repelen, otros, si tienen formas compatibles, se entrelazan de forma temporal. Este átomo se une con otro, estos dos con un tercero, hasta componer un cuerpo visible. Nunca se fusionan entre sí ni alteran su sustancia individual. Eventualmente se separan debido, por ejemplo, a un choque con otro cuerpo, y cada cual sigue su camino hasta que se vuelvan a unir con otros átomos, y así sucesivamente. Los intereses de Demócrito fueron más que la cosmología y la filosofía natural. Esto lo sabemos por los títulos de sus libros. También aplicó su teoría al área de la percepción. Para él existe un conocimiento bastardo u obscuro, que es el que nos proporcionan los sentidos, y un conocimiento genuino, que sirve como herramienta para distinguir las cosas de manera más precisa. Los sentidos captan cualidades secundarias de los objetos, como el color y el gusto, así que no son adecuados para llegar a lo real. Son secundarias porque son derivadas de la distribución de los átomos que componen los cuerpos. Lo primario son los átomos y el vacío. Esto es lo único que existe, lo real. Todo lo demás es convención. Ahora, si los sentidos son imperfectos, ¿cómo hacemos para llegar a la verdad? No hay mucha evidencia sobre este proceso, pero parece que el conocimiento parte de la percepción y luego, mediante algún tipo de inferencia, pasa al pensamiento, que es una forma más compleja de sensación. El alma o psique, según Demócrito, no es inmaterial, como diría Platón, sino corpórea, y así como el fuego está hecha de átomos esféricos, que son los que se mueven más fácilmente. Evidentemente está ubicada en el cuerpo, y es la causa de sus movimientos y de la sensación. Pero, ¿en qué parte está exactamente? Parece que está distribuida en todas partes del cuerpo, y los átomos del alma están yuxtapuestos con los del cuerpo. Y hay una especie de batalla entre estos dos tipos de átomos. Los del cuerpo tienden a comprimir a los del alma, y los expulsan en la expiración de aire. Pero en la inspiración ingresan nuevos átomos del alma. La muerte entonces consiste en la expiración total del alma. Así que el alma es mortal y perece con el cuerpo. Según Teofrasto, Demócrito llegó a postular que sensaciones específicas corresponden a ordenamientos específicos de átomos, lo que fue un primer esbozo de una explicación de las sensaciones con base física. De modo que, por ejemplo, el gusto ácido es ocasionado por átomos con forma angular. El gusto dulce se genera por átomos con forma lisa y regular, así que estos átomos se deslizan fácilmente sobre la lengua. Destaquemos que el gusto es algo puramente subjetivo, no intrínseco al objeto ni mucho menos a las partículas atómicas que los componen. Con respecto a esto, Teofrasto salta y dice: no puede ser que las mismas disposiciones de átomos generen siempre las mismas sensaciones. Por ejemplo, una naranja para una persona puede ser dulce y para otra ácida, o incluso en una misma persona puede tener distintos gustos dependiendo si está enferma o sana. Demócrito podría responder: nuestros órganos deben estar en condiciones típicas para recibir apropiadamente cierto tipo de átomos. En todo caso, ya dijimos que el gusto es una convención, no es la verdad de las cosas. En cuanto a la visión, lo que nosotros vemos es una imagen o eidola en la pupila del ojo. Esa imagen es una finísima película de átomos que es emitida por cada objeto y produce la sensación de vista cuando impacta en el ojo. Las cualidades visibles, como la forma, se distorsionan cuanto más lejos estén de nosotros, a causa del choque de la imagen o ídola con átomos en el aire. Por eso no podemos distinguir bien la forma de un cuerpo que está lejos. En suma, los 5 sentidos son producto de una especie de tacto, lo que molestaría a Aristóteles, nuevamente. Entonces, ¿qué es el conocimiento y cómo hacemos para saber algo? ¿Fue Demócrito un completo escéptico sobre los sentidos? ¿Lo podemos comparar con Platón, para quien la razón es lo que nos permite llegar a la verdad?
Aristóteles diría que para Demócrito la verdad está en la apariencia. Sexto Empírico haría énfasis en su escepticismo. Es difícil sacar una conclusión. Algunos fragmentos nos dejan la impresión de que fue un escéptico. Por ejemplo, no sabemos nada verdaderamente porque la verdad ya se oculta en lo profundo. ¿Y acaso su frase más famosa, lo dulce existe por convención, lo amargo por convención, el color por convención, solo los átomos y el vacío existen en realidad? Cuando dice por convención implica algo relativo, o sea, que nunca vamos a conocer la naturaleza de las cosas en sí mismas. Y no solo se refiere a sabores o colores, sino a todas las cosas y a todo el universo en sí, ya que todo no es más que un cierto arreglo efímero de átomos. De modo que los sentidos son una fuente falible para el conocimiento. Pero si el conocimiento legítimo, o sea, el de los átomos y el vacío, parte de las sensaciones, ¿no quiere decir esto que las sensaciones también son verdaderas? Aunque sean las cualidades de tamaño y forma captadas por la vista, un sentido imperfecto, deben ser verdad, ¿no es cierto? Ya que estas características son las propiedades reales de los átomos. No vamos a solucionar este problema en este video, solo citemos lo siguiente. Parece que Demócrito no fue un escéptico, ni un racionalista, ni un fenomenalista, no entra en ninguna de las categorías modernas, no negó ni afirmó la verdad de todas las sensaciones ni de todo pensamiento, sino que armó para sí mismo una teoría de conocimiento sutil y casi paradójica, pero basada directamente en su concepción atómica del mundo. Epicuro más tarde confiaría plenamente en los sentidos. Finalmente existe un conjunto de frases atribuidas a Demócrito conocido como nomae o máximas. No necesariamente constituyen un sistema moral, puesto que los fragmentos son más bien refranes, sin contexto, y poco tienen que ver con el atomismo. De hecho, no hay razón para creer que el interés principal de Demócrito solo estaba en esta teoría física. Se suele contrastar al atomismo con el platonismo, pero la ética de Demócrito no fue menos excelsa que la de Platón. Cabe aclarar que si lo que él llama necesidad, que es la causa del movimiento de los átomos en su teoría física, se extendiese al comportamiento humano, el resultado sería determinismo, pero esto no se ve reflejado en los fragmentos, sino que al contrario se valora el esfuerzo humano y se toma al hombre como libre para decidir sobre sus actos. Por ejemplo, evita el crimen no por miedo sino por deber. Uno debería emular las obras y acciones de la virtud, no las palabras. Ni la habilidad ni la sabiduría es alcanzable a menos que uno aprenda. El deseo inmoderado es la marca de un niño, no de un hombre. Está bien que los hombres valoren el alma más que el cuerpo, ya que la perfección del alma corrige la inferioridad del cuerpo, pero la fuerza física sin inteligencia no hace nada para mejorar la mente. Esto se relaciona con la filosofía moral de Sócrates. El hombre encuentra la felicidad no por medio del cuerpo ni a través de las posesiones, sino mediante rectitud y sabiduría. No creas todo, sino solo lo que está probado. Lo primero es tonto, lo segundo es el acto de un hombre sensato. Los mayores placeres vienen de la contemplación de las obras nobles. Uno no debería elegir todos los placeres, sino solo los que tienen que ver con lo bello. Estos dos últimos parecen un anticipo de Platón. El autocontrol del padre es el mayor ejemplo para los hijos. Es afortunado el que es feliz con medios moderados y es infortunado el que es infeliz con grandes posesiones. En general, Demócrito recomienda una vida de moderación en la que uno estudie sus deseos y creencias y rechace cualquiera que sea infundada o que lleve a la incomodidad y la perturbación mental. Él ve que hay un rol central en la buena vida para ciertos placeres, pero rechaza el despilfarro y el hedonismo desenfrenado. Rechaza la noción de un alma inmaterial y de una vida después de la muerte. También observa un rol importante para la armonía política y social en la provisión de una buena vida. Los reinos personales y políticos son interdependientes, de tal forma que es esencial que, para la búsqueda del bienestar de uno
uno debería intentar organizar el contexto político apropiado.